Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos, escuchando un poco de música. Bien, amigos, ahora hice un video que habla de que la iglesia, el catolicismo fue construido y hecho desde la eternidad y para la eternidad. Lo pueden ver, ya está subido en mi canal. Y ahora, la continuación de ese video viene a ser, vamos a meternos de lleno dentro de el pensamiento agustiniano, San Agustín. ¿Qué fue lo que aportó San Agustín a la cultura católica y a la humanidad? Pero básicamente nada menos que la estructura básica del pensamiento católico, de la filosofía y de la cultura en general, porque la cultura es una visión de mundo, es una cosmovisión. Esos ojos están en ese gran pensador que quizás fue el más grande que tuvo juntamente con Santo Tomás de Aquino. Así que nosotros vamos a ver en este video a San Agustín, después quizá vaya a hacer otro más, como para dar un cierre a todo esto. Y después vamos a ver en videos que vaya a hacer más adelante, vamos a llegar a Tomás de Aquino. Pero para eso tenemos que ver los primeros siglos de la iglesia. ¿Y por qué es esto? Porque hoy en día hay un debate cultural, se dice, ¿no? Hay la imposición de ideologías liberales, marxistas, modernas, conservadores, anarquistas, reaccionarios, izquierdistas, socialistas. Todas esas ideologías que debaten y discuten, y los partidos políticos que adhieren a tal o cual ideología. ¿Y qué pito toca, acá vamos a decir, la iglesia? ¿Qué es esto? Bueno, es la madre de todo, tanto para bien como para mal, porque se han pervertido muchas de sus doctrinas. Por ejemplo, pasa con la teología de la liberación, que es una perversión del cristianismo hecha por el marxismo. Entonces, y lo mismo los que se llaman liberales católicos, ¿no? Es una aberración. Entonces, para eso hay que estudiar. Yo les recomiendo, hay un canal de YouTube que se llama Fundación Santa Ana. Son dos canales que está en La Plata, en la Argentina. Un señor que se llama Claudio Mayeregger, con doble G. No aparece el nombre de él casi, pero sí todas sus clases están en ese canal. Fundación Santa Ana y Santa Ana. No sé cómo se llama otro canal, pero uno se llama Fundación Santa Ana. Búsquenlo, los dos canales los van a encontrar en YouTube. Este hombre es un maestro para mí, porque, bueno, hace seminarios completos que están subidos, los hace quizás seguramente, no sé si para sacerdotes, para conocer el pensamiento católico, los grandes pensadores. Habla de la Edad Media, habla de los templarios, habla de la masonería, habla del liberalismo y del socialismo, todo a la luz de la iglesia. Y con una cultura y un conocimiento, una formación, es un filósofo que a mí me supera ampliamente. Yo lo que hago es humildemente dar mi aporte en este canal, pero si les recomiendo mucho a este señor. Tal vez a algunos les resulte un poco tedioso por tantos conocimientos que maneja, ¿no? Y la manera que tiene muy parsimoniosa, pero realmente uno se nutre mucho. Bueno, por supuesto, filósofos como Giordano Bruno Ollenta, dentro del catolicismo, hay muchos videos, conferencias de él, un hombre que lo mataron en la guerrilla en los 70, por lo tanto son videos viejísimos, o sea, son audios. ¿Qué otra persona les recomiendo? Bueno, otro que es un hombre muy culto, que hay muchos videos, el padre Alfredo Sáenz, Antonio Caponeto, con los cuales yo, con muchas de estas personas, yo tengo mis diferencias, no se crean que yo pienso, yo no soy conservador,
tampoco creo que soy la verdad revelada del catolicismo. Pero sí les voy a compartir este libro que estoy hace años compartiendo videos. En casi todos mis videos son basados en este libro, se llama La Cultura Católica. Yo se los mostré, pero se los voy a mostrar de nuevo. Acá está. Este libro. Ahí tienen el autor, Aníbal Fosbury, La Cultura Católica, editado por Tierra Media. ¿Sí? Bueno, este libro hermoso es un libro que está toda la historia del catolicismo sintetizada y todo lo que se hizo, todo lo que constituye esa idea de cultura, que mucha gente no entiende. La gente cree que cultura es un tipo que toca la flauta, que escribe un libro, hace poesía, toca el violín. No. O que es un intelectual, que fuma pipa y habla. No. La cultura es todo lo que el hombre crea, en base a la naturaleza. Pero en el caso de la cultura católica hay una diferencia, que es que la cultura católica recibió la revelación. Y con esa revelación, esos hombres que aceptaron la revelación, transformaron la historia, transformaron las realidades, transformaron los corazones humanos. Formaron eso que hoy se conoce como civilización occidental, pero que en realidad abarca también a Oriente. Eso lo digo en otros videos míos, que si quieren pueden ver. Hay un video que se llama La Iglesia Católica es el alma de Occidente, que yo hice. Y hay otro video que se llama El cristianismo contra la modernidad liberal marxista. Esos son videos que están en mi canal. Y yo ahí digo que la Iglesia hace un proceso de transformación mundial. Los japoneses, los chinos, los tailandeses, los indios americanos, hasta algunos de la Polinesia que están perdidos ahí, todavía no descubiertos, de alguna manera reciben algo del cristianismo. Y no en forma directa, a veces en forma indirecta. Es todo un sistema de pensamiento, de valores, un código de ideas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que pensamos como Platón y Aristóteles, ¿no? que está marcado todo el pensamiento nuestro, nuestras categorías lógicas, nuestra ciencia, tiene una base en los griegos. ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque la Iglesia rescató todo eso, lo conservó y durante siglos lo copió a mano, copió los libros, mantuvo en los monasterios esos libros que hoy leemos. También lo hicieron los árabes, también los árabes y los judíos, no solo pero digamos la cultura prevaleciente fue la católica, pero los árabes rescataron mucho a Aristóteles, que justamente después por esa vía llegaron a los pensadores católicos. Pero quienes los copiaban, cuando no había imprenta ni nada, a mano eran ellos, los consagraban, los interpretaban, los hacían notas, comentarios, y libros vinculando el cristianismo con el pensamiento griego, con las ideas judías, con los textos bíblicos. Bien, chicos, vamos a hablar de San Agustín. Dice así, hay algo que se llama Antiquitas Cristiana, que es la etapa de los primeros siglos de la Iglesia y del cristianismo, y su expresión en el pensamiento agustiniano. Esa Antiquitas Cristiana se vincula con la Antiquitas Pagana, o sea, con la antigüedad pagana, que es la que conocemos, la filosofía griega. Bueno, la providencia le reservará a San Agustín, como más tarde lo hará con Santo Tomás de Aquino, la misión de conjugar en una suerte de integración doctrinal los grandes temas de la filosofía pagana, especialmente
los de la temática neoplatónica, con la revelación. Voy a repetir esto, ¿no? La providencia. La providencia es la acción de Dios que se proyecta hacia el futuro, porque ve más allá, porque está en la eternidad, y desde ahí va iluminando a los hombres. Por eso el catolicismo no está, como digo en el video anterior, véanlo, que no está del todo hecho, se está haciendo, porque se hace en el tiempo, se hace con las personas, con los signos de los tiempos, Pues yo digo, el Concilio Vaticano II lo que hizo es responder a los signos de los tiempos. No es que quisieron cambiar las cosas porque sí, es porque vieron que las cosas habían cambiado y había necesidad de responder como católicos. Si hubiéramos quedado como los ortodoxos, con nuestros mantos y nuestras vestimentas y nuestras largas barbas, y repitiendo nuestros cánticos en latín, y bueno, la iglesia, yo no sé qué hubiera pasado desde los años 60 para ahora, pero lo más probable es que se hubiera vaciado. Lo más probable es que fuera la mitad de los fieles que hay hoy. Y por eso que yo defiendo al Papa, porque mucha gente que tenemos muchas discusiones, porque yo creo que el Papa es un hombre político en el sentido que ve y responde a algo que está pasando. O sea, por más que quieran negar y decir, no, pero vamos, el progresismo no me importa. No, está ahí. Entonces, desde los cristianos se pueden caminar a esas personas. Pero no negándolas, discriminándolas, insultándolas o ninguneándolas, diciendo, bueno, ustedes son tan perdidos, son pecadores. No es así. Primero hay que reconocerles entidad y desde esa entidad hablarles y enderezarlos. Y un católico bien formado eso lo puede hacer. Un católico no formado no lo puede hacer. Lo único que puede hacer es discriminar, rechazar, odiar, repudiar a alguien, pero no evangelizarlo. Porque para evangelizarlo tenés que conocerlo, por lo cual el católico tiene que conocer el doble, sus pensadores, como San Agustín, que vamos a ver ahora, y después tiene que conocer a los otros, a los pensadores que son enemigos, por ejemplo Nietzsche, o por ejemplo Kant, o por ejemplo Michel Foucault. Bueno, tendrá que leerlo, pero para eso tendrá que hacer un acto de amor, porque yo la verdad, a mí me cuesta horrores yo leer esos autores, y lo tuve que hacer por mi carrera. Pero sinceramente, si a mí me das a leer hoy un libro un texto de Foucault o de Deleuze, no lo haría. O del feminismo, no me repugna, vamos a decir. Pero ¿qué pasa? De esa manera yo no puedo, si no conozco el lenguaje del otro, ¿cómo lo voy a evangelizar? ¿Cómo lo voy a inculturar? ¿Cómo voy a evangelizar la cultura y hacer que la cultura católica penetre? Entonces yo repito, ¿no? La providencia le reservará a San Agustín, como más tarde lo hará con Santo Tomás de Aquino, la misión de conjugar en una suerte de integración doctrinal los grandes temas de la filosofía pagana, especialmente los de la temática neoplatónica con la revelación. Agustín fue formado en la cultura clásica del paganismo. Ustedes saben, San Agustín vivió en el siglo V, ¿no? Nació aproximadamente en el año 300 y pico, o sea, fines del siglo IV, y vivió durante la primera mitad del siglo V. Fue formado en la cultura clásica del paganismo, primero en Tagaste, recibiendo la formación elemental, luego en Madaura, a partir de los 12 años, donde su familia lo envía para recibir su formación en gramática, historia, geografía, arte, métrica, versificación latina, música, mitología. Y allí se enamoró de Virgilio y de la Eneida, que fue la obra más importante del gran poeta
el más importante poeta de la cultura romana, que fue Virgilio, y la obra más grande, que es la Eneida, donde hay un relato de Eneas, que Eneas escapa de Troya cuando fue uno de los héroes troyanos en la famosa guerra esa que se describe en la Ilíada, la guerra de Troya, y Eneas va a Italia en ese tiempo, más o menos está ubicado en esa época unos 7 siglos, no, unos 12 siglos antes de Cristo, y son como los antepasados de los latinos, ¿no? de los del Lacio, que fueron los romanos, ¿no? Esa es la leyenda que tienen ellos. Si no me equivoco, Eneas se enamora de una mujer, cualquier cosa me corrigen, porque esto lo estudié hace como 25 años atrás, cuando estudié cultura latina. Cultura latina me refiero a los romanos, ¿no? Que se llama Rea Silvia. Y se enamora y... Bueno, y de ahí nacen Rómulo y Remo. Esa es la leyenda, ¿no? También está la idea que se criaron con una loba, ¿no? Que les dio de mamar y sobrevivieron gracias a eso, porque pasaron una serie de cosas. Bueno, así que para ellos esa Eneida es como un poema épico, así como la Ilíada lo eran para los griegos, para los romanos es la Eneida. Virgilio vivió en el siglo I a.C. y lo leyó San Agustín. Fue una lectura que tenía San Agustín cotidiana. En ella, en la Eneida, pasa algo. En un momento Eneas desciende a los infiernos, ¿no? Es todo un largo viaje, como la Odisea, ¿no? Una cosa así, que Ulises le pasa de todo. Acuérdense que los infiernos es una creencia que estaba dentro de la cultura griega. Quiere decir, ínferos quiere decir debajo, es como un mundo subterráneo, donde generalmente van las almas después de morir. Bueno, ahí San Agustín, después de su conversión, ve en la Eneida una alegoría de la peregrinación del hombre sobre la tierra. La interpreta, ya ahí está viendo una mirada católica sobre el mundo pagano, ¿no? Eso fue después de convertido. La penetración y agudeza de su inteligencia le permitió a San Agustín abarcar la lectura de la mayoría de los clásicos latinos. Esto antes de convertirse. Leyó a Virgilio, a Cicerón, a Salustio, a Horacio, a Varrón. Son todos los clásicos de Roma, ¿no? Acuérdense que en ese momento estaba el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, todavía no había esa... O sea, estaba en plena existencia, aunque pronto a su caída. Acuérdense que fue en tiempos... Cuando cayó el Imperio Romano, San Agustín estaba, lo vio eso. Dice... Bueno, leyó a Terencio, a Puleyo, a Quintiliano. De los autores griegos conoció a Homero, y de Aristóteles conoció las categorías, una obra de Aristóteles, es una obra de gramática y lógica, el Perihermeneia sobre la interpretación, es una obra de Aristóteles, y los tópicos. Acuérdense que en ese tiempo la metafísica todavía no estaba traducida o por lo menos no llegó a manos de San Agustín. La metafísica se conoce en forma total recién en tiempos de Santo Tomás de Aquino. Por lo menos algunos de esos libros que nunca habían llegado recién se traducen en tiempos del siglo XII, muchos siglos después. Y conoció a Platón,
a través de sus discípulos, que son los neoplatónicos, que en ese momento estaba muy vigente esto. Ya había pasado Plotino, Porfirio. A principios del año 371, llega a Cartago para cursar el siglo IV, ¿no? Donde había nacido San Agustín. Llega a Cartago, que es una ciudad que quedaba, sería como la capital de la Fenicia, del imperio fenicio que estaba en el norte de África, para cursar la elocuencia, pero obviamente eso ya estaba en manos de los romanos, ¿no? Que será el instrumento fundamental con el cual Agustín después podrá expresar de modo genial sus pensamientos y doctrina. Agustín fue un exquisito escritor y retórico y orador. O sea, una persona que leerlo es un placer total. Por eso no solamente es uno de los grandes pensadores, es uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, de los más grandes que hubo. Durante 4 años Agustín permanece en Cartago, continuando en forma autodidacta su formación intelectual. La fuerza de su retórica no lo exime de intentar siempre una más profunda captación del mundo de las ideas. Tiene 20 años cuando lee Las Categorías de Aristóteles. Es una obra de Aristóteles. Su alma quedaría definitivamente impregnada de la cultura clásica pagana. Podría después de su conversión hacer la tarea de depuración de estos datos. El autor llama datos a todo aquello que viene de la naturaleza, de la cultura pagana, del mundo en general, de los pensamientos, que no son específicamente cristianos o de la revelación. Y le llama el dato a la revelación. Y me parece que esta terminología la toma, la extrae de un tipo de pensamiento que a mí me suena por lo que estudié hace muchos años, que es lo que se llama la fenomenología, que inició un filósofo que se llamó Husserl en Alemania, que es tomar lo que aparece, ¿no? Lo que hay, y elaborarlo. Dice, después de su conversión, podría después de su conversión hacer la tarea de depuración de estos datos de la naturaleza que había recibido de la sabiduría pagana y que él luego iba a releer a partir del dato de la revelación. Finalmente, su temple apologético le permitirá, refutando las herejías de los paganos, donatistas, maniqueos, pelagianos y arrianos, construir la primera formulación doctrinal que abrirá las puertas de la cultura católica. Por eso podemos afirmar que el más formidable paso de la inculturación para transformar la antiquitas pagana en antiquitas cristiana lo dará San Agustín. Su doctrina y su genial pensamiento pasará a formar parte del tesoro más precioso de la cultura católica. Veamos cómo se va dando en el obispo de Hipona este tránsito desde la cultura pagana al cristianismo a partir de un largo proceso dialéctico de inculturación personal. El término inculturación ya lo usé en muchos de los videos anteriores, así que en todo caso vean los videos anteriores que hice sobre catolicismo y demás, porque es una palabra que constantemente se utiliza en este libro. Y es una palabra que se usa mucho en el catolicismo. San Agustín se vio influido por esa percepción filosófica del mundo que nerviosamente anhelaba buscar un camino para el encuentro del hombre con Dios. No se trataba de un mero planteamiento intelectual. Era una inquietud más profunda. Un deseo que nacía de las entrañas mismas de la criatura racional que trataba de percibir en el interior de su alma, aunque más no fuera de una manera transitoria y fugaz, la presencia viva de esa luz
Fíjense, era un deseo que nacía de las entrañas mismas de la criatura racional, que trataba de percibir en el interior de su alma, aunque más no fuera de una manera transitoria y fugaz, la presencia viva de esa luz inefable que, emanando de la primera hipóstasis, bueno, eso, la primera hipóstasis, o sea, es el pensamiento del neoplatonismo. Yo hice un video sobre el neoplatonismo que se llama Plotino y la belleza del alma. Ahí explico más del neoplatonismo, pero básicamente son tres hipóstasis o sustancias de manifestación del ser. La primera es el uno, después viene la inteligencia, el nous, y finalmente viene el alma, ¿no? Hay como un alma inferior y un alma superior. Esas son las tres. Digamos, todo emana del uno y se va manifestando. Fíjense, emana de la primera hipóstasis, porque este es el pensamiento con el cual recibió San Agustín y después lo adaptó al cristianismo, ¿no? Se degradaba en el interior de cada ser para convertirlo en luz. Por eso que también San Agustín hablaba en un texto, en un libro que yo, el maestro interior. Él pensaba que de alguna manera Dios estaba presente en todos nosotros, y yo coincido con San Agustín. Incluso en los ateos, incluso en los paganos, incluso en los no bautizados, en los no cristianizados está la presencia de Dios. Que no se percaten de eso no quiere decir que no esté, porque vos podés tener un corazón o un hígado y no saber que lo tenés y no te enseñan biología en la escuela. Es así. Si vos podés tener adentro de tu alma algo y ignorarlo hasta que alguien te lo dice. Entonces dice, iluminación que, bordeando las estructuras del panteísmo, porque tiene como una similitud, aunque no es igual, pero hay una cercanía en el neoplatonismo, hacía presente la luz divina en la sustancia misma de todos los seres, como resultado de un largo proceso de emanación, desde el uno, ¿no? San Agustín nos refiere que luchando por no concebir a Dios como cuerpo, que es el problema que él vio en los maniqueos, esta idea materialista de Dios, había sin embargo caído en una concepción similar, o sea, finalmente terminó en esa misma idea en su etapa temprana, ¿no? Cuando ya separado interiormente de esa secta, la maniquea, él estuvo en una secta, estuvo 10 años, él lo cuenta en sus confesiones, que se llamaba maniqueo, que seguían a Manes, que era un hombre era como un profeta místico, un poco venido de Persia, y todas estas sectas que eran gnósticos, era uno de los tantos movimientos gnósticos. Era una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, o sea, una influencia muy zoroastriana, por eso venía de esa zona de Persia, del Medio Oriente, la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ¿no? Como los zoroastrianos creían que la luz o el bien era Hormuz y el mal era Ahriman, y el padre de ellos, que eran dos hermanos, era Ahura Mazda, y Zoroastro era el profeta, que fue, o el maestro de ellos, que fue el que enseñó esto, que dejó sus textos. Bueno, pero eso fue en el siglo VI a.C., estamos hablando de 1000 años después. Existía esta secta que era una derivación. Entonces ahí estuvo San Agustín, y ahí viene toda esta cosa del maniqueísmo, cuando se habla de que las personas hablan de blanco-negro, siempre como cosas opuestas, ¿no? Que está muy presente en la filosofía católica por mediación y en el judaísmo, porque el judaísmo tiene mucha influencia persa también, como la tiene de los hindúes y de otras culturas, en forma indirecta, o de los egipcios. Por eso que uno, si quiere estudiar religiones, no puede estudiar el judaísmo si no estudia la religión egipcia, la hindú y la caldea,
y la zoroastriana. Cuando ya separado interiormente de los maniqueos, entonces, y después de algunos conatos de escepticismo académico, porque estuvo también con esa escuela, en la etapa cuando la academia platónica se había vuelto llenado de gente que se llamaban los escépticos, una escuela filosófica que había invadido el terreno de la academia platónica. Acuérdense que la academia duró 1000 años, desde el año del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Creo que hubo un emperador que la disolvió, ya cuando había avanzado mucho el cristianismo. No sé si fue Justiniano. Hubo un emperador que cerró la academia después de casi 1000 años de existencia, la academia de Platón. Bueno, después de algunos conatos, entonces conoce San Agustín en Milán, que es donde creo que ahí conoce a Ambrosio, que fue quien lo convirtió, ¿no? El obispo. Pero tengo dudas si fue en Milán o fue en Roma que Ambrosio lo convierte. Pero conoce obras de Platón y sobre todo de Plotino, porque quien más conoce es a Plotino, que estaba muy vigente. Plotino vivió en el siglo III, o sea, aproximadamente un siglo antes que San Agustín. Y estaba muy fuerte todavía su enseñanza en Roma. Pero su alma, el alma de San Agustín, se ve inmediatamente fascinada con una obra que es el Hortensio de Cicerón, un diálogo del cual no se conserva. Dice, como ya le había ocurrido antes, a los 18 años, ya esa obra le había impactado a San Agustín. Eran esos los caminos previos a su conversión cristiana. Conoció entonces San Agustín unas pocas, estamos hablando de la formación de San Agustín, cómo hace su camino para desembocar en el cristianismo y por qué después el cristianismo va a estar imbuido o va a ser como una amalgama del pensamiento pagano, pero visto a la luz de la fe. Dice, eran esos los caminos previos a su conversión cristiana. Conoció unas pocas Enéadas, que son las obras de Plotino, según la traducción de Victoriano, que fue un romano que tradujo. Y un nuevo mundo se abrió entonces a los ojos de su espíritu. El encuentro fue el encuentro con lo divino, que lo llevaría definitivamente curado, ya de su escepticismo, a abrazar la verdad cristiana. O sea que esta filosofía griega, especialmente la neoplatónica, fue el puente que lo llevó desde la filosofía de San Agustín, desde lo racional, lo encaminó hacia la fe cristiana. El retiro de Casiciaco va a ofrecerle el marco adecuado para la conquista de la verdad racional, que habría de definir la actitud total de su vida. No se trata de una mera especulación filosófica, ciertamente que se da un auténtico encuentro con la metafísica, pero supuesto ya el conocimiento de Dios por la fe. San Agustín desde el primer momento se abre a la perspectiva de lo divino. Deus semper idem noverim me noverim te, dice San Agustín. Más aún podríamos decir que nunca ambicionó otra cosa. Su primera formación cristiana había dejado una huella profunda que se puso de manifiesto en su reencuentro con Dios. Sin embargo, los días saciados de una adolescencia apasionada y sensual fueron cerrando su alma a las cosas del espíritu. Yo les recomiendo leer las Confesiones
San Agustín, donde está todo su itinerario y su búsqueda y su vida contada. En ese libro, uno de los más grandes libros de la historia de la filosofía y de la mística y de la religión en general. Porque San Agustín en las Confesiones le habla a Dios directamente y le cuenta, y mientras cuenta filosofa. Es un manantial de pensamiento sobre la fe, reflexiona. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué dices esto en la Biblia? ¿Por qué te expresas así? ¿Qué quieres decir con esto? Y entonces usa todo el aparato de la filosofía que él tiene, y del conocimiento y la cultura, para ir interpretando cada una de esas palabras de Dios, pidiéndole luz a Dios que lo ilumine para entender. Creo para entender, entiendo para creer, dice San Agustín. Como decía la máxima medieval filosófica, la fe en busca del entendimiento, fides quaerens intellectum. ¿No? La fe buscando la razón, buscando entender. Eso es la síntesis del pensamiento medieval, ¿no? Una cosa, Mayeregger, este hombre que yo les nombré, que está en la Fundación Santa Ana, este maestro, dice, hace todo un seminario de como 6 videos, búsquenlo ahí en YouTube, que explica que el término medieval está mal dicho, es una trampa. No deberíamos usar edad media, medieval, medioevo, porque eso es un invento que hicieron los modernos. Antes no se llamaba así. Fue cuando vino la modernidad que quiso llamar como que era un tiempo oscuro, estaba en el medio, no era nada, una pérdida de tiempo. Lo importante era la antigüedad griega, pagana, y la moderna, de las luces, la razón, ¿no? Todo el mundo oscuro de la fe cristiana hay que salteárselo. Es la edad media, que está en el medio ahí, una cosa ahí. Fíjense hasta qué punto cada palabra está lleno de significado y de ideología y de intención, y nada es inocente. Por eso que los progres luchan para apropiarse del lenguaje y que se usen sus palabras que ellos acuñan y las imponen, las van metiendo porque saben que esa es la transformación cultural. Bueno, lo mismo hizo el catolicismo cuando cambió el mundo, introdujo sus palabras. Una palabra te cambia todo un mundo, ¿eh? Así que bueno, no digo medieval porque todos saben a qué periodo me refiero. Sin embargo, los días aciagos de una adolescencia apasionada y sensual fueron cerrando su alma a las cosas del espíritu. Su formación retórica, por otro lado, no le daba la posibilidad concreta de enfrentarse filosóficamente con la vida. El Hortensio, esta obra de diálogo de Cicerón, que es lo que él lo vuelca a la filosofía, cuando era a los 20 años, viene a definir al menos una actitud. Eso dice el Hortensio, ¿no? Ese diálogo de Cicerón dice, buscar apasionadamente la verdad, estuviera donde estuviese. Pero para él la verdad era un problema fundamentalmente religioso. El maniqueísmo abrió una brecha tras 10 largos años de adhesión nominal a la secta. O sea que él estuvo esos 10 años y que nunca terminó de conformarle. Le repugnaba la hipocresía de estos maniqueos de una vida virtuosa predicada de palabra y no vivida. O sea, como que los maniqueos hablaban, pero en los hechos no hacían lo que predicaban. Y eso a San Agustín le chocaba. Y también le parecía que había una poca altura intelectual entre los maniqueos. En sus elucubraciones sobre la naturaleza y sus fenómenos, estaban teñidas siempre de magia, horóscopos, o sea, cosas un poco superficiales las veía él, poco sólidas. Mirá vos para la época de él, ¿eh?
cábalas, astrologismo. Y no era Manes, este líder que ellos tenían, este maestro que ellos consideraban, según San Agustín, ciertamente el Paráclito, porque ellos pensaban que la encarnación del Espíritu Santo era Manes. Y San Agustín terminó pensando, creyendo y confirmando que no era así. Su alma, el alma de San Agustín, cayó entonces en las angustias del escepticismo académico. Ese fue su periodo escéptico. La verdad, aquella que solamente podía darse junto al nombre de Cristo, parecía haberse leído de las manos. Una profunda depresión invadió su alma. Lo que aún aparecía claro a su espíritu era la necesidad imperiosa de estar asido a algo que se le manifestara como verdad, porque bien sabía que nada destroza tanto interiormente al hombre como la imposibilidad concreta de entregar enteramente la vida a la verdad. Los sermones de San Ambrosio en Milán, ahí está, en Milán fue que el obispo Ambrosio lo convierte, se convierte al catolicismo. Esos sermones lo determinaron finalmente a San Agustín a permanecer catecúmeno, ¿no? Perteneciente y viviendo ahí de la Iglesia Católica, hasta tanto brillase algo cierto a dónde dirigir los pasos. Eso escribe San Agustín. Es precisamente entonces cuando conoce la filosofía religiosa de los neoplatónicos. Especialmente conoce a Plotino. Si hacemos caso a Marrú, un autor que escribe sobre San Agustín, podemos decir que en ese momento se conjugan en la vida de Agustín el aspecto religioso y el aspecto filosófico que le permiten, por un lado, abjurar del escepticismo y por otro, el más definitivo e importante, es encontrar una salida congruente hacia lo divino. De aquí en adelante ya no habrá retrocesos. Su camino será una continua ascensión al encuentro de la sabiduría que para él ha de identificarse primero con la filosofía y luego con la religión. Y finalmente hallar y encontrarse con Dios, que es la mística. Estas etapas de su vida conformarán en él un método, que es el de su itinerario hacia Dios. Hay una obra que creo que escribió San Buenaventura, que es agustiniano, mucho tiempo después, que es Itinerario de la mente hacia Dios. Algún día me gustaría hacer videos sobre San Buenaventura y San Bernardo y otros de los grandes pensadores de la Iglesia. Porque cuando uno empieza a ver todo eso, realmente es tan maravilloso, si uno se nutre tanto, y se hace mucho más sólida la fe. Cuando la mente medita en Dios, la fe se fortalece. Empieza a encontrar muchos más elementos que la fe sola, la sola fe, la sola escritura. Porque todos estos seres han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, por Cristo. Y han hecho florecer la cultura y el pensamiento. Acuérdense que somos imagen y semejanza de Dios, o sea que dentro nuestro tenemos un potencial divino. Estas etapas de su vida conformarán en San Agustín un método, que es el itinerario hacia Dios. Hay algo en el hombre que lo limita y a la vez lo trasciende, más allá de su propia razón. Y esto es la verdad.
Se le impone, lo domina y al mismo tiempo lo supera. Y por esto mismo se constituye en realidad necesaria, inmutable y eterna, y eso es Dios. Así, la vía agustiniana irá siempre de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Eso se lo repito. La vía agustiniana, el camino de Agustín, va siempre de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Solo desde esta perspectiva podemos entender a San Agustín, puesto que todo en el santo ha de converger para ponerse al servicio de una sabiduría que, más que una scientia rerum humanarum divinarumque, o sea, una ciencia de las cosas humanas y divinas, como si fuera mero sinónimo de filosofía, esa sabiduría, dice San Agustín, es un don de Dios. Es la perfección sobrenatural del alma. La perfección sobrenatural del alma que se logra en la contemplación de Dios por el amor y por la certeza racional de la fe. Repito eso, ¿no? Esta sabiduría es un don de Dios, la perfección sobrenatural del alma que se logra en la contemplación de Dios por el amor y por la certeza racional de la fe. Más aún, es un verdadero modo de vida por el que nos aplicamos a la contemplación de las cosas eternas, sirviéndonos de la razón. Repito eso. Es un modo de vida por el que nos aplicamos a la contemplación de las cosas eternas, sirviéndonos de la razón. Es en definitiva el bien supremo del hombre, el mismo Dios. En toda esta concepción, la filosofía ha ido prefigurando al cristianismo. Pues también para Plotino, el camino hacia Dios, el filósofo que tanto inspiró a San Agustín, Plotino, el camino hacia Dios termina en el éxtasis y la contemplación. Fíjense, Plotino también derivaba toda su filosofía en el encuentro con Dios, algo que él le llamaba el uno. Y esa era toda su filosofía iba apuntando a lograr ese éxtasis y contemplación, que es la mística. Yo recuerdo, cuando estudié, que este tema de Plotino y San Agustín, que San Agustín lo que le agradece a Plotino y al neoplatonismo es que le dio una filosofía espiritual, porque la de los maniqueos, que él estuvo 10 años en su juventud, era materialista. Aún en las cosas divinas y en Dios había elementos materiales. Por lo cual no existía la trascendencia. Si la noción espiritual que diferencia mucho de lo material en el caso del neoplatonismo, no estaba presente. No la pudo encontrar San Agustín, no pudo encontrar el espíritu. En la filosofía plotiniana lo pudo encontrar, algo que trasciende la materia. La lucha entre la luz y las tinieblas, que yo se lo mencioné que estaba en el maniqueísmo, ¿no? Es el tema predilecto que tienen los maniqueos. Se hacía solamente luz en la filosofía de Plotino
con su apertura posible a la trascendencia y la espiritualidad de Dios. Porque si no quedamos como que, otra cosa que no le gustaba a San Agustín de los maniqueos, que ponían la luz y la oscuridad al mismo nivel, como una eterna lucha. Y cuando vas a la filosofía de Plotino y después San Agustín lo adopta, te das cuenta que el mal es ausencia de bien, no tiene entidad. Porque lo único que tiene entidad es Dios, es el ser, es la base del ser, de donde emana el ser. Y cuanto más lejos estás del ser, o sea, más entras en el mal, en el mundo material. Pero ese mundo material es un débil reflejo que se va alejando y cada vez tiene menos realidad. Por lo tanto, si vos te entregás al cuerpo, a las pasiones, eso lo explico en el video que hice de Plotino y la belleza del alma, uno se va perdiendo la forma, la idea divina con la cual fue creado. Y se hace menos ser, sos menos, cada vez sos menos, estás más a las olas, librado a las olas, los golpes de la nada. Es la nada, se te abre la nada, empieza la nada a crecer y vos has de crecer. Cuanto más divino sos, más amoroso sos, más a imagen y semejanza sos más real, más poderoso, más imbatible, tenés más entidad y te haces para la eternidad. No te destruís, no morís, te haces inmortal. La lucha entre la luz y las tinieblas, tema predilecto de los maniqueos, se hacía solamente luz en la filosofía de Plotino, con su apertura posible a la trascendencia y la espiritualidad de Dios. Los sermones de San Ambrosio y las Sagradas Escrituras harán conocer al santo posteriormente que aquella luz, o sea, San Ambrosio lo ilumina a San Agustín, le dice, aquella luz trascendente era el verbo, el logos, en términos latinos es el verbo, ¿no? El verbo de Dios es la palabra de Dios, la manifestación de Dios, el Hijo de Dios, que se había hecho carne y habitado entre nosotros para asumir desde la pureza infinita de su luz inaccesible. Voy a repetir esta frase, dice, aquella luz que hablaba Plotino, esa inteligencia, la inteligencia que se desprende del uno en el neoplatonismo, era el verbo de Dios que se había hecho carne y habitado entre nosotros para asumir, no en Cristo, desde la pureza infinita de su luz inaccesible, las tinieblas del pecado y la prevaricación. Cargó sobre sí toda esa oscuridad. Su inteligencia había encontrado en San Agustín por fin a Dios. Recién entonces comenzará a conocer por qué, donde la razón humana no alcanza, crece la fe. Frase de él. En este encuentro de la revelación y de la filosofía pagana, pero a ver, esta frase quiero saber de dónde está. Está en un sermón de San Agustín, 190. La repito porque es linda. Donde la razón humana no alcanza, crece la fe. En este encuentro de la revelación y de la filosofía pagana, ambas ocupan su lugar.
Y negar el influjo del neoplatonismo en San Agustín se nos hace insostenible. Tampoco es lícito, sin embargo, exagerar ese influjo. Ciertamente podemos constatar un vocabulario común del neoplatonismo y San Agustín. Pero si bien se da hasta una mentalidad análoga para descubrir la realidad del cosmos, existe desde otro punto de vista un espíritu totalmente diverso. Agustín asimila a Plotino desde la verdad de la revelación. Esto explica que, pasado el entusiasmo de sus primeros años, él se arrepiente de haberle otorgado desmedidas alabanzas al neoplatonismo o a Plotino. De todas maneras, no podemos negar que, si bien el contenido de los conceptos agustinianos difiere del racionalismo profano de los neoplatónicos, la visión metafísica que tenían estos neoplatónicos le sugirió a Agustín el fundamento último de su sistema doctrinal. Y no hay que suponer que es este un aspecto meramente accidental, una metodología, cuando es auténtica, responde formalmente a la exigencia de los principios para alcanzar las conclusiones. Interesa, por tanto, dejar bien claro que se da un verdadero influjo de Plotino en Agustín, como fruto de una asimilación doctrinal hecha, no obstante, a la luz de la revelación, pero que es suficientemente fuerte para determinar la estructura mental metafísica, si se quiere, del doctor de Hipona, o sea, de San Agustín. Agustín conoció la dualidad del mundo platónico, participado, o más bien imitado, a la luz de la idea de bien. Por aquí era imposible dar paso a la revelación. Pero de todas maneras siempre quedaba firme la impronta. Yo no sé si ustedes conocen el platonismo o Platón. Platón hablaba de un mundo superior, hecho de ideas, perfectas, eternas. Esas ideas eran en la estructura arquetípica en la cual estaba basado todo el mundo que nosotros conocemos. Y esas ideas eran reales. Este mundo no. Este mundo eran copias malas de las ideas. Ejemplo, yo, platónicamente, soy un ser que tengo mi idea, la idea mía de Mariano, por decir, está en un mundo superior, donde yo soy perfecto allí. Pero aquí estoy lleno de defectos. ¿Por qué? Porque en términos neoplatónicos estoy mezclado con la materia, estoy demasiado material. Y eso me hace tener pasiones, limitaciones, muy condicionado por el tiempo, por el espacio, por la muerte, por la decadencia, por la degradación, por el error, por la confusión. Vemos como en sombras. Por eso cuando uno lee mucho del Evangelio, ve mucho de griego ahí también, en San Pablo, por ejemplo, al menos en sus expresiones. Dice, entonces vemos como en sombras. Por aquí era imposible dar paso a la revelación, pero de todas maneras siempre quedaba firme la impronta de una visión que no permitía explicar las cosas desde la materia misma, dice, sino desde la única realidad verdadera, las ideas subsistentes, se llamaban esas ideas trascendentes, fuentes del ser, de la luz y de la verdad. Después esto va a ser asimilado a que de alguna manera esas ideas están presentes en la mente de Dios cuando se vincula con el cristianismo, y los padres y demás pensadores van a pensar que todo ese mundo de las ideas de Platón de alguna manera es el mundo de la mente divina, de donde brotan esas ideas que dan lugar a la creación. Porque en el esquema platónico el demiurgo crea
contemplando las ideas. Es un artesano del universo. Por ejemplo, en el Timeo, que era una obra que conocía San Agustín. Entonces, crea el modelo de las ideas que él logra contemplar del mundo y va construyendo, pero construye mal, con defectos. Él mezcla la tierra, el agua, el aire y el fuego y va formando con los 4 elementos todo lo que existe. Pero obviamente no lo hace igual que las ideas. Es una imitación mala, porque el demiurgo no es el Dios supremo, el uno. Es simplemente un ser intermedio, como una divinidad intermedia, una entidad intermedia. Después en el cristianismo, uno si logra verlo a la luz, esas ideas en realidad son la misma mente divina, están en la misma mente divina, ¿no? Dice, la idea subsistente, fuente del ser, de la luz y de la verdad. De todos modos, así concebidas las cosas, restaban serias incongruencias, puesto que por un lado Platón colocaba una serie de ideas sin un entendimiento que las produjera. Esas ideas estaban ahí. Claro, lo que pasa es que el pensamiento platónico es un pensamiento que no está del todo contado. Yo se lo digo, amigos. Platón tenía una doble doctrina. La que escribió en sus diálogos, que es para el vulgo ignorante o profano, y la doctrina oral, que Platón enseñaba a sus discípulos y que no podía ser revelada porque era fruto de la iniciación que él había recibido en los misterios de Eleusis y en otros misterios, y también en los conocimientos órficos, en el pitagorismo y demás. El mismo pitagorismo estaba prohibido revelar sus conocimientos. Entonces, Platón lo que enseña es una enseñanza para la gente, como diríamos en Argentina, para la gilada. Pero, ¿qué sucede? Esa doctrina no llega a nosotros, ni llega a San Agustín. Pero yo pienso que sí llega a través del neoplatonismo, porque el neoplatonismo, que es una nueva forma del platonismo, que surge en el siglo II después de Cristo, en el siglo III, con Amonio Sacas y luego con Plotino, ¿qué sucede? Todo ese conocimiento que había quedado medio oculto entre el pitagorismo, el orfismo y Platón mismo, que no lo dejó en sus escritos, pero que lo transmitió oralmente a sus discípulos, empieza a hacerse más claro y más visible y más explícito en esos escritos de Plotino. Porque yo creo que no es que Platón fue tonto y decía que las ideas estaban solas ahí. ¿Cómo va a ignorar como Anaxágoras sabía que había un nous o una inteligencia? ¿Y Platón no va a saber eso? Pero bueno, acá dice que en realidad fue Plotino quien lo explicita, la idea de que hay una inteligencia que piensa las ideas, que se desprende del uno, ¿no? Como un aura que se desprende. Está el uno, que es el ser absoluto, impensable, y de ahí se desprende cuando el uno se conoce a sí mismo, se observa a sí mismo, en su autoconocimiento, su autopercepción. En ese proceso de autoobservarse, el uno surge como consecuencia, como emanación de esa actividad de autoconocimiento, la inteligencia, el nous. La segunda hipóstasis, o la segunda hipóstasis del sistema neoplatónico. Y de ahí brotan toda clase de ideas, que Dios al pensarse, o el uno al pensarse a sí mismo, va desprendiendo. Y esas ideas que van desprendiéndose van a ser la estructura del mundo cuando se manifiesta en el alma, ¿no? Y luego viene toda la emanación, esa es la procesión de todas las cosas que existen. De esto hablo bastante en el video que les dije que hice, Plotino y la belleza del alma, que lo pueden encontrar en mi canal, que se llama, no es que yo quiera hacer chivo de mi canal, sino que yo vengo video tras video explicando cosas que no puedo explicarlas de nuevo todo en cada video.
Platón colocaba una serie de ideas sin un entendimiento que las produjera, lo cual resultaba absurdo, y por otro lado anulaba la acción de los agentes naturales, dado que toda forma provenía no de la acción propia de la gente, sino de la idea. Claro, Platón, insisto, en esos diálogos dejó muchas cosas sin explicar, que no se entienden, cómo las ideas, cómo las cosas participan, cómo el perro participa de la idea de perro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que aparece el perro? Está el perro ahí y la idea de perro está allá. ¿Y cómo participa? Porque la palabra que usaba Platón, usó varias palabras, pero una de las que usaba en los diálogos era participar. Pero acuérdense que esos diálogos, no eran tratados, como hizo Aristóteles, por ejemplo. La diferencia está que Aristóteles, lo esotérico de Aristóteles, lo que era lo más sagrado de la escuela de él, del liceo, está en todos los libros que hoy tenemos de Aristóteles. O sea, nosotros tenemos la doctrina esotérica de Aristóteles. Lo más profundo de Aristóteles lo tenemos. Las explicaciones de Aristóteles para sus discípulos. Y la parte que él escribía para la gente, de eso no quedó. En el caso de Platón fue al revés. Lo esotérico de Platón, la papa, la verdad, la posta, eso, como te revela y te explica verdaderamente lo más profundo, eso no quedó más que en lo oral. Fue transmitido a sus discípulos. Y la parte que era para divulgar, para la gente, para que se empezara a elevarse y educarse en un pensamiento más elevado, bueno, todo eso son los diálogos. O sea que esas cosas que es monumental, que la obra de Platón, en realidad era como lo secundario. Fíjense lo que sería Platón. Chicos, dice, lo cual resultaba absurdo y por otro lado anulaba la acción de los agentes naturales, dado que toda forma provenía no de la acción propia de la gente, sino de una idea, ¿no? Eso después lo va a resolver Aristóteles con el tema de la causa eficiente. O sea, la causa formal existe. Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Yo quiero que sea una silla, ¿no? La materia es la madera, causa material. Esto es Aristóteles, metafísica de Aristóteles. La forma es la idea que tengo yo de la silla, que la causa es causa de la silla. Sin la forma, sin la idea no habría silla. Es lo que le da la forma a la materia. Y después está la causa eficiente, es decir, yo tengo que agarrar con la mano y un martillo y un clavo y un serrucho y hacer la silla y cortar la madera y achar el árbol primero. Esa es la causa eficiente. Y después está la causa final. La causa final para Aristóteles es aquella cosa para la cual todo está hecho. O sea, lo mueve desde el futuro, podríamos decirse, a la cosa. O sea, como que el bebé está ahí, pero la causa final lo lleva a ser hombre. Y ahí plenamente va a ser lo que es. La semilla va a ser un árbol. Lo que lo mueve es una cosa en el diseño de la semilla, que es el árbol que está ahí en potencia. Y después se realiza en acto. Esa es la metafísica de Aristóteles, pero no hablamos de eso porque ahora estamos con... conoció poco de Aristóteles. Quien conoce todo esto es Santo Tomás de Aquino. Cuando veamos a Santo Tomás, yo le voy a explicar, vamos a ver ese tema. Seguimos. Dice, por otro lado, anulaba la acción de los agentes naturales, dado que toda forma provenía no de la acción propia de la gente, sino de una idea. Eso es el sistema platónico. El conocimiento mismo, fiel a estos principios, se hacía en él una reminiscencia. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, recuerdo las ideas que contemplé en el mundo superior. Eso decía Platón. Cuando yo veo un perro, es porque me acuerdo de una idea que yo contemplé, que es la idea de perro. Y entonces entiendo todos los perros del mundo en una idea. Porque existe esa idea. Y es la única cosa real que existe, dice Platón. Porque nunca muere. Ese perro va a desaparecer. O va a haber muchos perros distintos. Pero la idea de perro no va a cambiar. Plotino, buscando afanosamente un intento de conciliación,
introducirá el uno. El uno. Cuando yo digo el uno, chicos, a ver, el uno no hay forma de pensarlo. Ustedes piensen que es lo absolutamente simple. Todo lo que pensás siempre es dos. No sé, izquierda y la derecha, arriba abajo, política, ¿cómo es? Blanco negro, alto y bajo. Todo el tiempo pensamos en dualidad. El uno no es dual, es el absoluto. No hay otra cosa. Es como el ser de Parménides. Pero más todavía, porque ni siquiera es. Está más allá del ser y antes del ser. ¿No? Introducirá el uno como realidad suprema y todas las demás, esto Plotino, todas las demás emanan de él, del uno. A partir de la primera inteligencia, o sea, el uno se piensa, a sí mismo brota la inteligencia. Estamos hablando de lo máximo que existe. Esa inteligencia después va a estar asociada al hijo, al verbo, al logos, en el cristianismo. Pero en el platonismo es la emanación del uno, la primera es hipóstasis, o en todo caso la segunda es hipóstasis. Esta, al desdoblarse en el conocimiento de la realidad objeto, sujeto de su propia reflexión, se subordina a aquella. La emanación intelectual, que permite conocer y distinguir las cosas, en realidad es luz emanada del Uno Supremo. O sea que nuestra inteligencia participa de la inteligencia. Nosotros tenemos una chispa que es un reflejo de esa gran inteligencia, que todo lo piensa, que todo lo entiende, que todo lo crea, que todo lo gesta, que todo lo emana, y nosotros como parte emanada de eso, somos reflejo. Nos encontramos de este modo mucho más cerca del concepto de causalidad eficiente divina. Nos encontramos de este modo mucho más cerca del concepto de causalidad eficiente divina. Esto de causalidad eficiente es bien aristotélico. Acuérdense que el neoplatonismo tenía elementos aristotélicos. O sea, no solo es seguir a Platón, tiene elementos pitagóricos, aristotélicos y platónicos. Y hasta no sé si no hay algo estoico, porque es un sincretismo el neoplatonismo, lo que hizo Plotino. Y entonces San Agustín escribe esto. Dice, los platónicos, dice San Agustín, por el conocimiento de Dios, descubrieron dónde estaba la causa creadora del universo. La luz para descubrir la verdad y la fuente donde se saborea la felicidad. Repito esta frase de San Agustín, dice, los platónicos por el conocimiento de Dios descubrieron dónde estaba la causa creadora del universo, la luz para descubrir la verdad y la fuente donde se saborea la felicidad. Esto lo dice, ahora le digo en qué obra, en La ciudad de Dios, esta frase de San Agustín. Aquí encuentra Agustín, en un próximo video voy a hablar de esa obra de La ciudad de Dios y otras cosas, pero ahora estamos con las bases de San Agustín y su filosofía. Aquí encuentra Agustín motivo más que suficiente para que el cristiano pueda asimilar estas filosofías, puesto que, dirá él, los que de esta manera piensan acerca de Dios coinciden con nosotros. Acuérdense que esta asimilación entre lo pagano y lo cristiano, entre lo griego y lo cristiano, y la Biblia, todo eso está en el video que yo hice que se llama Los griegos y el cristianismo, que hablo de San Justino Mártir. Se los recomiendo, está muy bueno. Que ahí explico cómo ya San Justino en el siglo II ya él reconoce que dentro del paganismo había parte de la participación del verbo, del logos, de las ideas de la mente divina, que de alguna manera estaban presentes como huellas en el pensamiento de los griegos, aunque sin la plenitud de la revelación. Y que por lo tanto era lícito tomar la filosofía griega para explicar el cristianismo, ¿no?, a las mentes racionales de la época, que eran los griegos.
Al santo, San Agustín, no le interesa precisar los motivos de estas coincidencias, como muchos querían explicar que lo había tomado de los profetas, que algunos llegaban a decir que Platón y demás habían conocido a Moisés o la enseñanza de Moisés. Eso lo dijo Filón de Alejandría, porque él no podía creer Filón de Alejandría en el siglo I. Yo hice un video que se llama Filón de Alejandría, la filosofía de la Biblia, búsquenlo en mi canal, se llama La filosofía de la Biblia, Filón de Alejandría. Yo ahí explico que Filón llegó a pensar que dice, no puede ser que Moisés, que ellos pensaban que había escrito Moisés los libros del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, el Génesis, pensara de una manera casi como los griegos. O sea, los griegos pensaban como igual, o sea, decían cosas muy similares, muchas analogías. Entonces Filón pensaba que de alguna manera había llegado ese conocimiento de Moisés y los profetas a los griegos, cosa que no es así, ¿no? Hasta donde se sabe no es así. Eran dos pueblos que estaban como paralelos, casi sin vínculo. Quizá lo que sí podemos ver es una raíz común que tienen los griegos, los judíos, que serían los egipcios. Porque si uno se pone a pensar, los egipcios tienen miles de años antes. Y también los hindúes o los caldeos, otros pueblos más grandes, más, digamos, anteriores. Y que sí puede haber influenciado en estos pueblos más recientes, como son los judíos y los griegos. Si queremos encontrar analogía o raíces comunes, ¿no? No le interesa precisar los motivos de estas coincidencias, sea que lo hayan plagiado a los profetas, que él dice que no piensa que es así, o sea que se los haya manifestado Dios a estos griegos, Aristóteles, por ejemplo, o en este caso a Platón y a Plotino. Dice, según aquello de la epístola a los romanos, acá hay una cita que yo le voy a hacer de la carta a los romanos, la primera carta. San Pablo escribe lo siguiente, esto cuando estamos hablando de la Biblia, ¿no? Dice, del Nuevo Testamento. Dice San Pablo, porque, la cita es, San Agustín se refiere a San Pablo así, dice, porque como dice el apóstol, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se logra puesto delante. Desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, resulta visible para el que reflexiona sobre sus obras. Repito, desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, resulta visible para él, para el que reflexiona sobre sus obras. Con la inteligencia natural yo puedo ver ese reflejo de Dios en la creación y puedo entender, aún sin la revelación, parte de eso, ¿no? Lo cierto es que estas coincidencias existen y él, San Agustín, de tal manera las descubre que confesará haber encontrado en ellas un vislumbre del prólogo de Juan, que en el principio era el verbo, ¿no? Exactamente hasta donde ya solo es posible llegar por la revelación. Quizá podríamos decir con Gilson, Etienne Gilson es uno de los más grandes pensadores de la Edad Media, sobre el pensamiento medieval, es un francés. Etienne Gilson dice que este neoplatonismo difuso no merecería retener la atención a no ser por el hecho de que a su influjo, por el influjo neoplatónico, se construye la doctrina agustiniana. Por eso también para los cristianos es muy importante estudiar y conocer a Plotino y el neoplatonismo. En la medida que uno sabe la importancia que tiene San Agustín para el pensamiento de la cultura católica y para la humanidad entera.
San Agustín asumió estas doctrinas hasta donde le permitía la ortodoxia, como escuetamente nos lo afirma Santo Tomás. Y en este proceso de asimilación y rechazo es donde el doctor de Hipona, acuérdense que él se lo conoce como San Agustín de Hipona, si bien él nació en Tagaste, es el lugar donde él se hizo obispo. Rechazo es donde el doctor de Hipona elabora un sistema y manifiesta las alturas insondables de su genio. O sea, todo este discernimiento que él hace, toma cosas, rechaza otras. Ahí va usando su razón, iluminada por la fe. El uno plotiniano, que es realidad suprema, se hace en Agustín la verdad infinita e imparticipada de donde han de derivar la verdad intelectual y la verdad entitativa de todos los seres. La inteligencia que emanaba del uno por un proceso de autorreflexión, el uno piensa sobre sí mismo y refleja en una actividad que, mientras se va pensando así, surge y emana una cosa que es el pensamiento divino. Se autopiensa y emana la inteligencia, que es como un aura que rodea al uno, y de esa inteligencia las ideas. Surgen ideas y más ideas, y esas ideas van a ser la base de la creación. Se hace el verbo con mayúsculas, que en principio estaba en Dios y era Dios, el prólogo juánico, ¿no?, de Juan. Estaba en Dios y era Dios, el verbo. Quien vea esto y no sepa la doctrina cristiana, no haya leído la Biblia, no tenga ninguna preparación católica o cristiana, no va a entender nada, porque estamos haciendo referencia a partes de la Biblia, a las cartas de Juan, las cartas de San Pablo, el Evangelio de Juan, que dice esto. Entonces no van a saber de qué estamos hablando. Pero bueno, capaz que alguno algo capta, ¿no? Bueno, se hace el verbo que en principio estaba en Dios y era Dios, engendrado desde siempre en el conocimiento que el Padre tiene de su propia esencia. El Padre se conoce a sí mismo y de ese conocimiento brota el Hijo. El Uno se conoce a sí mismo y de ese conocimiento brota la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El verbo, el logos, el Hijo, la emanación del Padre. ¿Se entiende la analogía y el paralelismo entre el neoplatonismo y el cristianismo? Verbo personal y distinto que existe sin ninguna relación de dependencia al Padre. Y al mismo tiempo le está absolutamente identificado. Una locura, ¿no? La Trinidad. Las ideas de Platón, que ya con Filón de Alejandría habían pasado a pertenecer al logos divino y que con Plotino ocupan el lugar de la segunda hipóstasis o inteligencia, con Agustín encuentran su sitio en el entendimiento divino, que se identifica con el verbo. Esas ideas de Platón, que ya Filón en el siglo I las pone como partes del logos divino, Plotino las pone como la inteligencia, que es la emanación del uno. Agustín lo identifica con el verbo, la inteligencia, la palabra. En el principio era el verbo, ¿no? La primera manifestación de Dios. Las ideas divinas serán el arquetipo o causa ejemplar de todas y cada una de las cosas, las cuales llegarán al ser no por una participación, como quería Platón, meramente ejemplar, como un reflejo, o una emanación, como quiere Plotino, donde resulta imposible salvar la independencia entitativa y dinámica de las formas creadas, sino por un camino de creación. Esta es la idea cristiana, por lo que dice la Biblia en el Génesis, creación absoluta desde la nada. Esto es algo propiamente cristiano, que no estaba en los griegos.
fuera de Dios, causa última ejemplar y eficiente de todas las cosas, nadie podrá crearlas. Ya no serán necesarios ni mediadores ni intermediarios subordinados entre sí. Dios, absolutamente trascendente, se hace realmente presente en la creación, no porque la forma divina sea esencialmente participada por los seres, sino en razón de que estos seres existen con una esencia que les es propia y es específica, pero que ha salido de la nada en conformidad con la idea divina por el absoluto poder de Dios. El tema es que la nada habría que estudiarla en otra parte, cuando hablemos del pseudo Dionisio. ¿Qué es esa nada? Meister Eckhart vuelve sobre el tema de la nada. ¿Es nada? ¿O al estar en el seno de Dios, que es el absoluto y el misterio, para nosotros es nada? Porque nos es incognoscible e inasequible. Lo dejo picando. ¿Será la nada porque no es nada de lo que conocemos en este mundo? ¿Porque está más allá del ser? Como diría Eckhart. En conformidad con la idea divina por el absoluto poder de Dios. Así, en esta participación existencial de las cosas, siempre ha de mantenerse una distinción real y absoluta entre lo imparticipado y lo que participa, salvándose, por otra parte, la pluralidad de los seres en la unidad del entendimiento divino. O sea, los seres tienen una entidad separada, pero en Dios están unidos, en su inteligencia, en el verbo, en el logos, como la inteligencia plotiniana, donde todo está unido. Porque la inteligencia es una también, Dios será de este modo la medida última de todas las cosas. La verdad primera en la cual han de participar todos los seres. Desde esta perspectiva, la visión agustiniana sitúase en el vértice de Dios para poder entender desde allí todas las cosas. La idea de verdad adquirirá una proyección inusitada. En su sentido primario, no comportará más que la afirmación de las cosas tal cual son. De aquí han de derivar todos los otros sentidos, la relación lógica al entendimiento, su realidad formal surgida de la adecuación de la cosa en sí misma verdadera en cuanto que es al entendimiento del que la conoce, o sea que existe una verdad, es esa creación divina. No es que yo creo o me imagino las cosas, ya existe, es. Y para poder conocer tengo que conocer lo que es, no lo que a mí me parece. Esa es la adecuación de la mente a la cosa, que es algo bien medieval del realismo aristotélico tomista, que se va a desarrollar después. El verbo de Dios. O sea, si yo quiero conocer la verdad y no conozco a Dios, nunca la voy a conocer la verdad. Porque ¿quién es la verdad? ¿Quién creó todo? ¿Cuál es la esencia de todo? Que nos manifiesta ese verbo al Padre, esa inteligencia, ese logos, nos manifiesta al Padre como es. Y por último, todo lo eterno, lo inmortal, lo invisible e inteligible en la medida en que las cosas se acercan a la verdad primera de Dios. Plotino había fundado la escala de los seres, en el neoplatonismo, ¿no? Su idea de Plotino, que todo venía desde el ser uno a los demás, a la multiplicidad. Su riqueza o empobrecimiento en la medida en que más se acercaban, conforme a la dinámica de la emanación. Cuanto más cerca del uno, más real y más rico, a aquel uno eterno e indiviso que les participaba. A partir de la segunda hipóstasis o inteligencia les daba la luz. En Agustín la verdad ocupa el lugar del uno. Así la realidad, por tanto, la verdad de los seres. O sea, la verdad está allá en lo más alto.
La realidad, o sea, de los seres, dependerá del mayor o menor acercamiento con el uno, con la verdad esa que nada la participa. Ella hace que las cosas sean. Desde aquí se establecen los grados del ser, ¿no? El máximo ser es el uno, el ser puro, absoluto. Cuanto más lejos del ser, más lejos del uno, menos las cosas son. Pero no solo en un aspecto meramente entitativo, sino también dinámico moral. Cuanto más se asemejan las cosas a la verdad primera, más tendrán de ser. Y consecuentemente serán más verdaderas. Descubrimos aquí el núcleo central de la sistemática agustiniana. El Hortensio, que era esa obra de Cicerón, le había dado al santo aquel efímero y ardoroso impulso de sus 20 años para buscar la verdad. Los académicos lo habían hecho caer en las angustias de una duda sistemática. El Evangelio, al entregarle la verdad, le comunicaba por fin la luz. Así venía la verdad a unirse a los conceptos de luz y de vida que se predicaban del Verbo. Hasta aquí hemos podido apreciar cómo San Agustín, sin desechar los grandes temas de la filosofía neoplatónica, logra purificarlos y acercarlos a la revelación. Santo Tomás lo expresa de este modo. Santo Tomás de Aquino, varios siglos después, en el siglo XII, siglo XIII, dice de forma sencilla: Agustín siguió a Platón en todo aquello que lo permitía la fe católica. Bueno, chicos, yo creo que puedo seguir con esto, pero voy a dejar acá. Discúlpeme si lo hice largo. Son temas muy complejos. Yo estudié filosofía y estuve años leyendo. Los sacerdotes estudian esto también. Están 8 años para recibirse a veces. Porque en realidad todo este conocimiento te hace ver la raíz de las ideas. Porque hoy en día se habla, no, porque como dijo John Locke, porque dijo Thomas Hobbes, o porque dijo Montesquieu, o porque lo dijo Hegel o Kant. Bueno, sí, esos son los filósofos modernos, ni hablar de los posmodernos, no sé, ahora se habla de Michel Foucault, de las pensadoras feministas, que están de moda, los pensadores Marx. Ahora, todos estos tipos han tenido que estudiar a otros. Y esos otros que estudiaron, Nietzsche, que está tan de moda, siempre tienen alguna raíz en los padres de la iglesia, en los escolásticos, siempre están, y sobre todo en los griegos, por ejemplo. Todos han estudiado a Aristóteles, a Platón, pero ¿qué pasa? Aristóteles y Platón cobran su preponderancia porque la Iglesia Católica los consagra, también los árabes les dieron mucha importancia, sobre todo Aristóteles. Los árabes, que eran una religión islámica, no estamos hablando de los árabes, del pueblo árabe, de la religión musulmana. Los musulmanes, Avicena, Averroes, veían en la metafísica aristotélica y platónica toda la estructura de su fe que estaba en el Corán, que tiene la misma raíz que el cristianismo, que es Abraham. Son culturas abrahámicas, vienen de la misma raíz. Lo mismo los judíos, vienen de Abraham. Entonces, ¿qué significa esto? Que vienen de una fe que tiene muchas similitudes entre el Islam. Hay paralelismo, incluso el Islam acepta a Jesús como un profeta, a María, a José, al arcángel Gabriel. De hecho, fue inspirado el Corán
o dictado por el arcángel Gabriel, que es parte de la fe católica, incluso de judía. Musulmanes, judíos y cristianos están muy ligados entre sí, por más que se han peleado a matarse, y están en Jerusalén, hoy. Y cuando estudias filosofía y lees a Maimónides, judío, a Avicena, musulmán, o a Tomás de Aquino, católico, y ves los diálogos entre ellos, y la manera en que Tomás de Aquino, en su formación, por supuesto marcado por San Agustín y los demás padres de la Iglesia y demás pensadores, pero también por Alberto el Magno y el neoplatonismo de Alberto el Magno, que era profundamente neoplatónico, recibe toda esa influencia Tomás. ¿Y de quién más recibe? De los judíos, o sea, de Maimónides, porque los lee y los estudia. Está en la formación tomista. Por eso Tomás decía que hay que encontrar la verdad en todas partes, igual que San Agustín. Por eso es que me dicen, no, hay que leer la Biblia, la sola escritura. Estás loco. ¿Y qué está diciendo? ¿Que todo el mundo es pagano, demoníaco, ignorante y estúpido porque no leyó la Biblia? No, señor. La Biblia ilumina todos los aspectos de los demás pensamientos que hubo en las culturas. Y son dignas de ser estudiadas. Y el otro fue, recibió también influencia de los musulmanes, de los pensadores musulmanes, que hay toda una escuela de filosofía musulmana, árabe, que tiene siglos. Y se hacían las disputas, la lucha, discusiones que duraban décadas entre Santo Tomás y Averroes. Y bueno, Santo Tomás venció esa disputa. Porque no solo fue el hecho de que los musulmanes no pudieron ingresar a Europa, salvo en España, sino porque también venció el pensamiento. Es como que Tomás estableció unas estructuras de ideas lógica aristotélica que le impidieron el triunfo en el mismo pelea, en el mismo barro, con los musulmanes que decían, nosotros tenemos la verdad. Y usaban a Aristóteles. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás? Yo también voy a usar a Aristóteles. Y escribió la Suma contra Gentiles. Yo les voy a responder, y él se hizo aristotélico en ese sentido. Voy a usar la lógica aristotélica para mostrar sus errores. Punto por punto, con un pensamiento interminable de Tomás de Aquino, que ya lo veremos más adelante. Como verán, católicos y no católicos que ven este video, esto les sirve a su formación, les aporta conocimiento, les da inquietudes, ganas de leer, ganas de estudiar. Eso es lo que yo quiero hacer, nada más. Dejar esto como un legado, un servicio, algo. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sea útil. Y solamente les pido, lo único que les pido es, básicamente, al video, si le dan me gusta, me ayudan para que se difunda. Y más si se suscriben al canal, si no están suscriptos, suscribir a Mariano Carucci y apretar la campanita. Hay una campanita que es la que te dice cuando yo subo un video. Yo subo pocos videos. Generalmente son largos. Entonces les doy tiempo para verlo, lo pueden ver en varios días, hasta en meses. En total, YouTube te marca la marca donde lo dejaste. Aparte de eso, les pido que compartan el video. Pónganlo en las redes sociales, en los grupos de Facebook, que son muy numerosos, católicos, de filosofía, con los amigos, en el WhatsApp, donde sea. Pero a mí, todo lo que sea eso me ayuda, porque no soy una persona famosa, no salgo en televisión, no he escrito libros todavía. Entonces mi nombre no es conocido. Pero capaz que lo que doy es valioso. Entonces, si no se conoce, se pierde. Queda acá y lo ven 3 personas nomás. Una pena. Y bueno, eso nada más, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, en la luz.
Con todo el amor de mi corazón, les agradezco su presencia, su compañía, su aguante. Quedaron muchas cosas, pero bueno. En el próximo video voy a hablar de todo lo que San Agustín fue aportando a la cultura católica. Hasta ahora fue una introducción de cómo él se encuentra con el paganismo y lo une, o sea, une el paganismo con el cristianismo, Platón, Plotín, pero después vamos a ver cuáles son las notas de la cultura católica a la luz del trabajo de San Agustín, su aporte, digamos, que es fundante hasta el día de hoy. Esa es la base de nuestro pensamiento católico, pero también de la humanidad, en la medida en que la religión católica, con sus sacerdotes, que son los que portan el saber, todos estudiaron a San Agustín, todos estudiaron a Santo Tomás de Aquino, fueron llevando en las misiones y fueron influenciando. René Descartes era un católico, no, tenía un pensamiento libre. Pero ¿quién le educó a René Descartes? Los jesuitas, los jesuitas de la escuela más prestigiosa de París, un colegio de curas, sacerdotes jesuitas. Le enseñaron matemática, ciencia. Dice que la iglesia es oscura, oscurantista, que está en contra de la ciencia. Bueno, ¿quién le enseñó la ciencia? ¿Quién le enseñó la ciencia a René Descartes, uno de los mayores pensadores de la ciencia, de la matemática, de la lógica, de la filosofía moderna? Los curas, los jesuitas. Y así como les nombro a René Descartes, les puedo nombrar a Newton, les puedo nombrar a quien quieran. Y cuando no fueron los católicos, bueno, fueron los cristianos protestantes, los hermanos separados, que le dieron formación a otros, como por ejemplo a Nietzsche. Pero todo deriva más tarde o más temprano de la iglesia. Bueno, chicos, ahí estamos. Compartan el video. Pongan me gusta. Suscríbanse,